Mi esposa tiene doble personalidad. Me di cuenta de eso cuando me engañó 11 veces en un solo día. Cariño, has venido a recogerme de papi, ¿verdad?, exclamó mi mujer con una felicidad que me heló la sangre. Hasta esa frase decisiva, yo había estado observando cómo su mano se deslizaba suavemente por su cuello, como si ella fuera la primera mujer en su vida. Su vestido estaba subido hasta las caderas, la blusa tirada de cualquier manera en el suelo, junto con las medias. Él movía su cuerpo de forma caótica. En ese momento me llegó un mensaje al móvil totalmente aleatorio que rompió el silencio íntimo. Mi mujer se giró y al verme no saltó asustada. Al contrario, siguió como si nada, hasta que la reacción atemorizada del hombre con el que estaba la tiró de la cama al percatarse de mi presencia. Una locura, ¿verdad? Pero lo más aterrador fue con quién estaba su último compañero. Me llamo Leo, tengo 35 años y trabajo como encargado en una tienda local. Llevo 8 años casado con mi esposa, Ana. Hace un año dejó su trabajo sin darme explicaciones, a pesar de que ganaba bastante bien. Empecé a notar cambios en su comportamiento, sobre todo en los últimos 2 días, pero no lograba identificar exactamente qué había cambiado. Cuando le preguntaba, ¿todo está bien?, siempre me sonreía y respondía con ternura, sí, cariño, todo normal. ¿Quién iba a pensar que detrás de esa respuesta se escondían 11 golpes de dolor, 11 veces en que ella no pudo controlarse? Y siendo sincero, yo tampoco habría podido contenerme en su lugar. Este engaño no lo culpo solo a ella, sino a que ocultó la razón y al último hombre con el que lo hizo. Un día antes de la jornada más terrible de mi vida, llegué a casa por la tarde. Ana me recibió en el salón con un café caliente. Nada parecía sospechoso, solo un rostro cansado, como si no hubiera estado un año en casa, sino trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Una vez más, le propuse ir a un psicólogo, pero se negó. Al entrar en nuestra habitación, vi su bolso de mujer abierto sobre la mesa, y por alguna razón estaba lleno de muchas prendas de lencería diferentes. Me hizo gracia y pensé, vaya, habrá salido de compras. Tal vez no está tan mal de ánimo. Quizá en unos días me enseñe alguno de estos conjuntos, como suele pasar entre marido y mujer. Aquella noche soñé que Ana se levantaba a medianoche, cogía el bolso con sus supuestas nuevas compras y se iba a algún sitio. El problema fue que al despertar y prepararme un café, me di cuenta de que los platos estaban sucios en el fregadero. Siempre los lavamos antes de dormir, y si estaban sucios, miré el reloj y eran las 6 de la mañana. Fui a nuestra habitación y me di cuenta de que, mientras dormía, mi mujer había desaparecido. Ella siempre avisa cuando sale de casa. Lo más extraño es que el bolso tampoco estaba en su sitio. La llamé, pero claro, no contestó. ¿Para qué quiere un móvil siquiera? Dios, estas mujeres son insoportables, pensé en ese momento. Salí a la calle, encendí el coche y me dirigí al trabajo. Mientras esperaba en un semáforo, miré el teléfono y vi 6 transacciones, cada una de cantidades casi idénticas. Pago de taxi, algo para picar. Me sentí raro. ¿Dónde se mete exactamente?, pensé. La primera transacción había sido a las 4:15 de la mañana y las demás seguían hasta ese momento. Cuando intenté llamarla de nuevo, cortó la llamada. Al llegar al trabajo, estaba bastante inquieto, respirando con dificultad. Entonces me llegó otra notificación de pago, la cantidad casi igual que las anteriores. ¿Otro taxi? Fue entonces cuando pensé que podía revisar las direcciones de los viajes. Mi cara reflejaba sorpresa al ver que todas correspondían a zonas residenciales privadas. Pensé que no podía hacer nada en ese momento. Debía concentrarme en el trabajo y dejar los pensamientos para más tarde. Por la noche, en casa, descubriría todo. Me senté frente al ordenador para tramitar el pedido mensual de la tienda, un trabajo rutinario y aburrido.
Al entrar en el correo para enviar el informe al jefe, decidí mirar también el correo de mi esposa. Teníamos confianza absoluta. Conocíamos las contraseñas del móvil, redes sociales, correos, todo. Al principio, no vi nada raro. Compras de cosmética online, verificación de cuentas en apps, de comida a domicilio, y querría decir, eso es todo. Pero encontré algo que me heló la sangre y me dejó la mente en blanco. En la sección de mensajes ocultos, encontré un mensaje inexplicable de un remitente desconocido. Me ha encantado esta mañana. Gracias, Ana. Al mismo tiempo, recibí notificaciones. Eran la 7ª y 8ª transacción de taxi, de nuevo en zonas privadas y caras. Incluso yo nunca había estado por allí. La vida en esos barrios siempre me pareció incomprensible, y lo que Ana hacía allí me generaba aún más preguntas. Decidí llamar a su amiga Laura. Tal vez ella supiera algo. Gracias a Dios, al menos Laura contestó, pensé. Hola, Leo. Sonó su voz preocupada. ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Sonaba como alguien que conoce la verdad y trata de cubrir a su amiga, intentando protegerla. Le dije, hoy es un día muy extraño. Esperaba que quizá me ayudaras a entender qué está pasando. Siempre me ha sorprendido en nuestra relación que a veces sabes más de Ana que su propio marido. Me arrepentí de haberla llamado. No me dio nada útil, solo más preocupación. Además, me inquietó una frase que dijo Laura. Leo, no sé exactamente qué pasa, pero con tu esposa ocurre algo extraño. Puede estar relacionado con su amarga experiencia laboral antes de conocerte. Extraño. Pensé que Laura estaba protegiendo a su amiga, pero parecía que intentaba darme pistas de la verdad sin decírmela directamente, porque sabía que me rompería. Sus palabras me pusieron los pelos de punta. Olvidé mencionar un detalle importante. Antes de conocer a Ana, ella trabajó ofreciendo ciertos servicios en la ciudad más loca del mundo, Las Vegas. Hombres con mucho dinero nublaron su cabeza en aquella época. Yo lo supe al 5º año de matrimonio, y os preguntaréis, ¿me molestó? Para ser sincero, no. Todos tenemos nuestro pasado. Mi ego solo se resentía por no haberlo sabido antes. Las palabras de Laura sonaron como el regreso de Ana al juego, pero me negaba a creerlo. Teníamos un matrimonio y ella siempre había sido fiel. Preferí ignorar o forzarme a olvidar lo que Laura decía, por mi propia seguridad. Después de hablar con Laura, no volví inmediatamente al trabajo. Revisé la lista de llamadas entrantes del móvil de Ana mediante nuestra cuenta familiar con la operadora. Era una función que ella ni siquiera conocía. No buscaba números, sino horarios. Y enseguida noté algo extraño. De las 3 a las 5 de la mañana, Ana no llamó a nadie, ni a mí, ni a amigas, ni a familiares. Total silencio. Para alguien que supuestamente estaba durmiendo en casa, sería normal. Pero para alguien que desapareció de noche, demasiado meticuloso. Revisé la historia de geolocalización de su móvil. La última ubicación en casa fue a las 3:38. Después, los datos desaparecieron. No era que el teléfono se apagara ni que se quedara sin batería. Fue desactivar la geolocalización manualmente. Ana nunca hacía eso, ni siquiera de viaje. Volví a mi café de la mañana y recordé el bolso. No había cogido la cartera. Lo sabía con certeza, porque por la noche, al ordenar unos documentos, la había visto en el cajón. Esto significaba que se había ido ligera, solo el teléfono y ese bolso con lencería. No parecía una fuga ni un paseo improvisado. A las 9:20 abrí de nuevo la app del banco. La primera transacción de taxi apareció justo entonces. Una sola, sin serie, un trayecto corto. No saqué conclusiones todavía. Un solo pago no prueba nada. Cerré la app y volví al trabajo. 1 hora después, me llamó un repartidor. Quería saber si habría alguien en casa, porque el pedido estaba a nombre de Ana. Le dije que no había nadie. Dudó un momento y añadió que el pedido ya estaba pagado y que la persona que lo recibía había insistido en que llegara antes del mediodía.
Pregunté qué contenía el pedido. Me dijo, comida para 2. Abrí otra vez el correo de Ana. En la sección de pedidos de comida apareció una dirección nueva. No coincidía con la que figuraba en la transacción del taxi. Esto quería decir que ya había cambiado de lugar, o que, desde el principio, no iba a donde había pedido la comida. Solo después llegó la segunda transacción de taxi, a las 11:06. La cantidad era mayor que la primera. Supe que la mañana había terminado. A partir de ese momento habría menos coincidencias y más hechos. Y lo más importante, Ana claramente no pensaba volver a casa por la tarde. Después del segundo pago, no volví a abrir la app del banco. Era importante no obsesionarme con una sola fuente. Si Ana ocultaba algo, habría pistas en otros lugares. Empecé a revisar lo que ella había dejado descuidadamente. Entré en la nube de fotos. Ana rara vez borraba imágenes. No había fotos nuevas. Pero noté otra cosa. Por la mañana se habían eliminado 3 fotos del teléfono. No enviadas, no movidas, eliminadas. La hora coincidía con el intervalo entre el primer y segundo viaje en taxi. Las recuperé desde la copia de seguridad. En la primera se veía un fragmento de interior, parte de la cama, una mesita ajena, una lámpara de sobremesa. En la segunda, una ventana con reja y una palmera al otro lado del cristal. La tercera estaba borrosa, pero se distinguía claramente una mano masculina con reloj. Un reloj que yo no tenía. Amplié la foto de la ventana. Detrás de la palmera se adivinaba una placa con el número de la casa. No se leía completo, pero el estilo era característico. Así numeran solo las casas de un barrio concreto de la ciudad. No era el centro ni la periferia. Un lugar donde viven personas que no quieren llamar la atención. A las 13:10 recibí un mensaje de Ana. Una sola palabra. Ocupada. Sin explicaciones. Nunca había escrito así. Normalmente añadía al menos un emoticono o un saludo. Este mensaje parecía un despido, no una conversación. Casi de inmediato me llamó la tintorería. Preguntaban cuándo recogería Ana su ropa. Me sorprendió, porque no sabía nada de esa tintorería. No reconocía el nombre. Pedí la dirección. Coincidía con el barrio de las fotos. Fui allí, no a la casa, a la tintorería. Necesitaba saber desde cuándo Ana iba allí. La empleada revisó el pedido y dijo que la clienta había estado por la mañana. Tenía mucha prisa. Se cambiaba directamente en el probador. Dejó un vestido y recogió otro. Pregunté si había ido sola. La empleada dudó. Luego dijo que con Ana entró un hombre, pero esperó fuera. Alto, de edad avanzada. Llegaron en taxi. Volví al coche y solo entonces abrí la app del banco. La tercera transacción había sido 15 minutos antes, la cantidad menor que la segunda, lo que indicaba que la distancia había disminuido. Ana no se había ido lejos. Se movía dentro de un mismo barrio. Miré el reloj. Era inicio de la tarde. El mediodía ya había pasado y Ana había cambiado de dirección, ropa y compañía. Y esto solo era un día. No me fui de la tintorería inmediatamente. Me quedé en el coche observando la entrada. Necesitaba saber si la empleada se había equivocado o había dicho más de lo que debía. Tras unos minutos, la vi salir a fumar. Me acerqué y le hice una pregunta simple. ¿Desde cuándo venía Ana allí? Me miró fijamente y dijo que no era la primera vez que veía a esa mujer. No a menudo, pero tampoco por casualidad. Siempre de día, siempre a distintas horas. Siempre bien vestida, pero como si no fuera a casa. Y casi siempre sola, como si no viniera a por ropa, sino a prepararse para otra cosa. La última frase la dijo en voz baja, como si temiera sacar conclusiones de más. Volví al coche y anoté todo. No nombres, no rostros, solo hechos. Esto demostraba que los sucesos de hoy no surgieron de la nada. Pero lo más importante, Ana actuaba con seguridad, sin prisa, como alguien que sabe exactamente a dónde se dirige. A las 15:30 llegó una notificación del operador móvil. El teléfono de Ana activó la geolocalización por un breve momento. La ubicación apareció cerca de una farmacia, una cadena común.
Fui enseguida. La farmacéutica tardó en recordar, pero luego dijo que la mujer había comprado un calmante, sin receta, 2 cajas. Pagó en efectivo. Fue extraño, porque Ana casi siempre pagaba con tarjeta. Esto indicaba que no quería que quedara registro de la compra. Cuando salí, la geolocalización volvió a desaparecer. El teléfono estaba encendido, pero sin seguimiento. Ya no era casualidad, era un método. Ana controlaba lo que se podía ver y lo que no. Decidí comprobar otro detalle. Fui a nuestra casa. El buzón estaba vacío, pero en la puerta colgaba una tarjeta de visita. Masajista privado. Sin logo, solo nombre y número de teléfono. Recordé haber visto algo parecido por la mañana, pero entonces no le presté atención. Llamé al número. Contestó un hombre. Di el nombre de Ana y pregunté a qué hora vendría. No se sorprendió. Dijo que la clienta ya había estado por la mañana y que la siguiente cita no era con él. Lo dijo como si fuera algo cotidiano. Colgué y miré el reloj. El día llegaba a la tarde. Ana había logrado cambiar de varios lugares, prepararse para diferentes encuentros y controlar sus movimientos. Todo sin prisa, sin pánico, sin cometer errores. Comprendí que lo más importante estaba por llegar, porque por la tarde ella siempre elegía con quién encontrarse conscientemente, y ese era el momento en que debía unir todas las pistas. El sol comenzaba a ponerse cuando el teléfono de Ana mostró actividad de nuevo. La geolocalización parpadeó por unos minutos en un barrio donde nunca la había visto. Encendí el navegador y la seguí. La ubicación parecía casual, pero yo sabía que no había casualidades en su ruta. Minutos después, se detuvo. El bolso que llevaba por la mañana parecía distinto. Claramente, había cambiado algo dentro. Registré cada paso, hora exacta, cambio de objetos, dirección de movimiento. Detalles pequeños, pero que formaban una secuencia que poco a poco revelaba su plan. El siguiente aviso llegó 10 minutos después. Nuevo pago de taxi. La cantidad mayor que los anteriores trayectos y la dirección coincidía con la ubicación donde acababa de estar. Arranqué el coche y la seguí, registrando el trayecto. Cada movimiento ahora tenía significado. Poco después, Ana hizo otra parada, esta vez en un café de comida rápida. Salió, cogió una pequeña compra y volvió al coche. Actuaba rápido, sin pausas innecesarias, como si cada paso estuviera planeado previamente. Anoté hora, ruta, cada acción. La parada por sí sola no explicaba nada, pero era parte de la cadena que debía desentrañar. La siguiente señal de geolocalización mostró un lugar donde nunca la había visto. Me acerqué y noté un detalle nuevo. El bolso cambiaba de contenido otra vez. Probablemente preparación para el próximo encuentro. Registré cada mínimo detalle. Todo comenzaba a formar un cuadro inquietante que poco a poco, con dolor, empezaba a aceptar. El coche arrancó. En mi teléfono llegó un nuevo pago de taxi. Hora y cantidad indicaban un trayecto corto. Inmediatamente anoté punto de llegada y dirección. Con cada movimiento nuevo, la tarde avanzaba hacia su clímax. Minutos después, se detuvo frente a un edificio privado. La geolocalización se activó brevemente otra vez. Un parpadeo suficiente para determinar la dirección. Anoté hora y coordenadas exactas. El bolso volvió a cambiar. Este pequeño paso repetitivo ya parecía una pauta. Luego subió a un taxi. El conductor comprobó la dirección y el coche arrancó. La seguí, registrando cada movimiento. Comprobé la ruta en el teléfono. Coincidía con los pagos de taxi anteriores. Los 2 últimos trayectos estaban cerca uno del otro, y supe que el destino final no estaba lejos. Entre paradas, noté otro detalle. Ana revisaba varias veces el teléfono. No contestaba llamadas ni escribía, pero el movimiento de sus manos mostraba que controlaba la situación. Un detalle menor, pero suficiente para comprender la lógica de sus acciones. Pronto, la ruta mostró otra parada corta. Ana no cogió nada, pero volvió a cambiar el bolso. Cada acción ahora tenía sentido.
preparación para el siguiente encuentro. Registré todo. Hora, coordenadas, acciones. Todo seguía un plan, pero dejaba pistas para mí. Revisé cada punto en el mapa. La tarde avanzaba y la secuencia de movimientos mostraba un patrón. Se dirigía a personas con las que planeaba reunirse conscientemente y la cita final estaba cerca. Otro pago de taxi llegó minutos después. Era confirmación. Se dirigía a un lugar que todavía no había registrado. Solo quedaban 2 movimientos más para cerrar la cadena. Anoté hora, dirección y cantidad. Era la última parte del seguimiento antes de la culminación. Comprendí lo principal. El destino final estaba casi a la vista. Cada acción de Ana dejaba huella. Cada parada y cada cambio de bolso eran evidencia. La tarde preparaba el paso final que uniría toda la secuencia de ese día. Encendí el navegador y la seguí. Mi objetivo estaba claro: no perder ni un solo movimiento, registrar todo para entender a dónde conducía este día y cuál sería el último paso de Ana. Ya era de noche cuando en mi teléfono apareció el último pago de taxi del día. El 11º. La dirección no había aparecido antes en sus trayectos. Encendí el navegador. Cuando miré la pantalla, me atravesó una sensación extraña. La dirección me resultaba familiar. Habíamos estado allí juntos antes, varias veces, y ahora parecía diferente, pero reconocible. No lo dije en voz alta. Simplemente apreté el volante. Un peso se instaló en el pecho. Llamé inmediatamente a mi padre. «¿Dónde estás ahora?», pregunté, firme. «Descansando en las afueras», respondió él. No pregunté más, no hice comentarios, solo asentí para mí mismo. Había que seguir, registrar hechos, no emociones. Arranqué el coche y me puse en ruta. Cada minuto me acercaba a una verdad desagradable. Al acercarme a la casa, mantuve la distancia. Pensé, conozco este lugar, no como un punto en el mapa, sino como parte de nuestra vida juntos, donde habíamos estado con Ana. Pero no lo dije en voz alta. Toda mi atención estaba en sus movimientos. El coche de Ana llegó a la casa. En ese momento vi cómo se abrían las puertas. En el camino apareció una figura que instantáneamente bloqueó el paisaje habitual. Sentí una tensión helada. Ella no sospechaba que la seguían, y yo ya registraba todo en mi teléfono. Hora, coordenadas, dirección de movimiento. Me detuve en la sombra. El corazón se me comprimió, pero mantuve la distancia. Último trayecto del día. Hice una anotación rápida. Ruta, hora, cantidad. Todo coincidía con la secuencia que había seguido todo el día. En el instante siguiente salió un hombre de la puerta. Se dirigía hacia Ana, sonriendo. Me quedé congelado. Lo que veía no encajaba con días y transacciones. El hombre se acercó, y sus movimientos, beso, tocarle la cintura, ocurrían delante de mis ojos. No intervine, aunque deseaba hacerlo. Era un golpe bajo, ya no había marcha atrás. Aparqué cerca de la casa y saqué las llaves del piso de mi padre. Él me las había dejado antes, para poder entrar cuando trabajara en la casa durante sus ausencias. Las llaves estaban en el bolsillo, frías al tacto. Introduje una en la cerradura. Giré, la puerta hizo clic y la abrí lentamente. Sinceramente, podría haberlo hecho de otra manera o simplemente irme y romper la relación, porque no podía imaginar cómo olvidar esto. El suelo estaba frío. La luz del pasillo se encendió sola. De pie en el pasillo, escuché un gemido femenino, suave, que me recorrió de pies a cabeza. «Es un sueño», me repetí, pero esos sonidos eran solo para mí. Avancé despacio hasta el salón, subí por la escalera. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé suavemente con la mano, y, delante de mí, estaba una escena imposible de ignorar. La mano de mi padre se deslizaba por su cuello con cuidado, su vestido subido hasta las caderas, la blusa tirada en el suelo. Él movía su cuerpo de manera caótica. En ese momento me llegó un mensaje al teléfono que cortó los sonidos de placer de ambos. Ana se giró y al verme no saltó asustada. Al contrario, continuó hasta que la reacción de mi padre la tiró de la cama. Ana sonrió
y corrió a abrazarme, como si no pasara nada. Parecía no entender lo que ocurría. Leo, ¿has venido a recogerme de papá? Esa frase se clavó en mi cabeza como lo más aterrador que había escuchado jamás. Aparté a mi mujer de mí. Entonces sonó una voz áspera, gastada por los años, una voz que había escuchado toda mi vida. Chico, esto no es lo que piensas. Dijo que os habíais separado, dijo él, nervioso pero claro. Se puso la camisa y quiso acercarse a mí, pero retrocedí, manteniendo la distancia, y me acerqué lentamente a la puerta. Lo registré todo. 11 infidelidades en un solo día, casi un récord Guinness, pensé en ese momento. Mi esposa no dejó de sonreír. Creí que me volvería loco por su reacción. No había excusas ni negaciones. Nos separamos. Con el tiempo, supe que Ana tenía problemas de salud y que su reacción aquel día no necesitaba explicación. Se decía que había logrado ocultarlo de mí, pero justo ese día sufrió un brote. Eso la justificaba, pero no mis sentimientos ni el matrimonio roto. Esa noche, cuando desapareció, pensó que era hora de volver al trabajo, al que Laura, su amiga, mencionó por teléfono. Un trabajo de hace 10 años. Dejé de hablar con mi padre. ¿Acaso ustedes habrían hecho lo mismo? Sin importar cómo fuera mi esposa, él simplemente se aprovechó de ella. No hacía falta ser médico o psicólogo para entender que permitir eso sería un error fatal. Querido espectador, les pido de corazón que apoyen este vídeo con un like y suscribiéndose. Este es mi primer canal en YouTube. ¿Podrían dejar su opinión sobre esta historia? Para que la próxima parte tenga en cuenta posibles errores o sus preferencias. Muchísimas gracias. Y también quiero mandar un saludo a mi audiencia en México, que es de donde más me ven. Que tengan un buen día.